Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia en este tiempo, un tiempo que estamos llegando cerca de Navidad y llegando a fin de año por consecuencia. Y bueno, ya gracias al Señor tenemos disposición de poder reunirnos 100 personas al aire libre aquí en la ciudad de La Plata, así que estaremos anunciando ya un próximo encuentro que será al aire libre, probablemente aquí cerca de la iglesia, en La Rambla, en 32, en 21 y 22, y ahí estaremos probablemente dentro de un par de semanas aquellos que quieran reunirse. Obviamente seguiremos también grabando y transmitiendo la palabra por este medio. Pero bueno, acercándonos a fin de año, reconociendo de que ha sido un año tan distinto, un año, si se quiere, con tantos altibajos, con tantas situaciones nuevas para aprender, creo que hay algo que resuena un poco en la sociedad que tiene que ver con la palabra cansancio. Un poco lo anunciaba ayer también en el video que ustedes vieron. No tiene solo que ver con un cansancio físico, a veces es un cansancio mental o a veces tiene que ver con un cansancio general, pero si usted pregunta en la sociedad, siempre hay algo que lo tiene cansado, tal vez acumulación de situaciones de años anteriores, pero el cansancio parece ser algo que en muchas personas no se renueva tan solamente con el dormir. Y yo quisiera arrancar esta palabra en este día, tal vez con un interrogante. ¿Qué es lo que te tiene cansado en este tiempo? En el día de hoy tal vez te lo puedes preguntar. Si miras hacia atrás, puedes identificar qué es lo que te tiene cansado. Vuelvo a saber porque muchas veces el cansancio puede ser parte de nuestra vida, pero no podemos parar una tarea que estamos llevando adelante. ¿No te ha pasado además de estar cansado, tienes que terminar esa tarea? Es como dice la Escritura, cansados, mas todavía persiguiendo. Todavía hay que seguir un poco más. Y es esto que uno tiene que preguntarse, porque no me referiré al cansancio en sí mismo de la vida, que la incluye, por supuesto, sino que me referiré a una palabra que nos sostiene en medio del cansancio. Y eso será clave en lo que quiero desarrollar en esta palabra que quiero compartirte. Una palabra que nos sostenga. Acerquémonos a una historia en un juez, el quinto juez de Israel, conocido él por su batalla, y vamos a introducirnos un poco dentro de la historia, como lo fue Gedeón. Vamos a ir al libro de Jueces, vamos a ir al capítulo 8, vamos a simplemente comenzar desde el versículo 4, aunque después vamos a leer un poco más en su contexto. Y leo el versículo 4, que dice la palabra del Señor. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Qué frase esa? Que nos deja la Escritura, cansados, mas todavía persiguiendo. Y vuelvo a decir lo que decía al inicio, estamos casi a fin de año, casi al final del año. Y aquí estaban casi al final de una victoria. La victoria no estaba completa, pero estaban casi al final de la misma. Gedeón había emprendido por dirección de Dios una guerra contra los amalecitas, contra los madianitas, Y Gedeón ha hecho una gran parte de este trabajo. Él ya ha hecho una gran parte del trabajo, pero todavía falta terminar. Y el texto nos dice que él y sus hombres estaban cansados. Por eso decía
lo de recién, parece que es un año distinto. Estamos llegando a fin de año y cansados, pero todavía persiguiendo. Yo quisiera que nos detengamos brevemente en esta frase. Esta frase, en primer lugar, refleja una realidad. La realidad que refleja, y la palabra hebrea que encontramos ahí, cansado, significa estar exhausto, significa estar completamente desgastado. Es una expresión hebrea que demuestra un estado casi de calamidad. Hay alguien que no tiene energías, pero que tiene que seguir adelante. Cuando podemos acercarnos a algún tipo de definición que tiene que ver con el cansancio, tal vez nos ayude un poco a entenderlo. Y voy a leer alguna definición que he buscado. El cansancio es la falta de fuerzas después de realizar un trabajo físico, intelectual o emocional, o también puede venir por la falta de descanso. Hay un cansancio ahí. Según el diccionario de la lengua española, el cansancio se define como la falta de fuerzas generalizadas que resultan después de haberse fatigado realizando un trabajo. En este caso se trata del cansancio considerado normal y que desaparece después de un periodo de descanso. Pero también el cansancio se define como una sensación subjetiva. Las personas se sienten cansadas y lo reflejan en su cuerpo de esta manera. Y de hecho, pasa muchas veces que el cansancio se da en situaciones normales y a veces se da como un estado donde uno dice, yo quiero seguir adelante, pero me siento sin energías, me siento cansado. El cansancio físico es lo que tenía este hombre, y los 300 es lo que tenía Gedeón cuando dijeron, cansados, mas todavía persiguiendo. Estas personas han peleado toda una noche despiertos, todo un día despierto, siguen peleando, están cansados. Pero yo quisiera seguir profundizando dentro de esto. ¿Qué refleja? ¿Qué implica esta frase? Llegando al final de la batalla. ¿Qué implica? Ellos están cerca del final, pero no han concluido todavía. Y en primer lugar, yo creo que refleja un momento de reconocimiento. Ellos han peleado, como decía recién, han estado toda la noche en vela. Así comienza la estrategia. Vienen de un día despierto, una noche despierta. Vienen al otro día luchando, han transitado un trayecto largo persiguiendo a los madianitas y en su condición física, ellos dicen, estoy cansado, manifiestan una realidad, refleja la realidad y no está mal reconocer un estado en el cual uno se encuentra. Por otro lado, miraba que esta frase también implica una visión en conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra es cansados, mas todavía persiguiendo. Y en esta declaración que nos deja la Escritura, parece ser de que Gedeón no era insensible. Parece ser que Gedeón era alguien que miraba alrededor y que no solamente estaba cansado él, sino que aquellos que venían con él también estaban cansados. Eso es un acto de madurez. Eso es un acto de saber mirar alrededor, porque muchas veces es una mirada a veces egoísta. Estoy cansado y puede ser una realidad. Pero a veces no solo nosotros estamos cansados de alguna situación o de un día. Las personas que están alrededor nuestro también se cansan y también sufren. Por eso
en esta palabra encuentro que hay una visión en conjunto. También encuentro en esta frase que implica un estado de debilidad. Ellos están en medio de la batalla y esta declaración los pone de alguna manera en desventaja contra un ejército que es todavía superior a estos 300. Y uno observa esto y ellos dicen, nuestras fuerzas han llegado al límite, pero no estamos detenidos, todavía estamos en marcha. Podría bien haber dicho Gedeón, es suficiente con esto, ya está, ya termino, que continúen los demás. Pero uno tiene que preguntarse, ¿por qué siguen? ¿Qué los sostiene a estos hombres? ¿Qué los sostiene? Es por eso que sigo profundizando dentro de esta frase y encuentro que hay una determinación. Este grupo de personas tiene en claro una visión, tiene en claro una meta, tiene en claro un objetivo, tiene algo en claro y son determinantes a la hora de llevar adelante ese objetivo. También lo demuestra esta frase que dice, todavía persiguiendo. Ellos han determinado en sí mismos, han determinado continuar la tarea. Y uno observa la palabra del Señor en Job capítulo 22, versículo 28. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Pero tiene que ver con una determinación. Por eso es que en esta frase encuentro que estos hombres tienen una determinación, y al tener una determinación tan en clara, resplandece luz. Todavía estamos persiguiendo. Y eso me lleva a entender que hay un sentido, implica un sentido de superación de obstáculos. Cuando uno ha determinado, cuando uno entiende que lo que está persiguiendo es bueno, tiene que aprender a superar obstáculos. ¿Y quién dijo que el cansancio no es un obstáculo a superar? Sin duda te sientes identificado. ¿En cuántas cosas te has sentido cansado y todavía persiguiendo? Y das más. Y termina siendo un obstáculo, son esas decisiones. Y hay que aprender a entender y hay que aprender a superar obstáculos, mucho más llegando al final de fin de año. ¿Cuántas personas conocemos que llegando al final de alguna carrera han caducado? ¿Cuántas personas vemos que casi terminan de construir la casa y ahí quedan y no terminan? Y no superan esa situación. ¿Cuántas personas sabemos que se quedan al final, luchan, pero se quedan ahí? Es por eso que nuevamente, él podría haber dicho, ya es suficiente. Ya retrocedieron los madianitas. Nos volvemos nosotros, pero la tarea no está acabada. La tarea no está terminada. Por eso debo volver a preguntarme, ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen? Pero sobre todo, ¿qué los sostiene? ¿Qué sostiene a estos hombres? ¿Qué los sostiene? Y es ahí cuando tenemos que ir a esta historia, que lo voy a hacer a manera general porque no vamos a leer, aunque invito, usted puede leer los 3 capítulos, Jueces 6, Jueces 7 y Jueces 8, usted lo puede leer. Pero debemos entender que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, Jehová, Dios, los entregó en manos de Madián, y lo que hacían los madianitas era, en el tiempo de la cosecha, era venir y arrebatar la cosecha, y lo que hacían era llevarse el ganado, y lo que hacían era llevarse todo lo que ellos habían sembrado.
en todo ese tiempo. Y es ahí cómo estaban sometidos. El versículo 3 del capítulo 6 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y ahí el pueblo se empobrecía, se llevaban los camellos, se llevaban todo en ese tiempo. Pero como al pasar, pero tan importante, dice el versículo 6, y lo acompaño que me lea, está saliendo aquí en el graf. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, versículo 8, lea: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, envió su palabra, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy el Dios del pacto. Le está diciendo: no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Observe que en un tiempo de dificultad, Dios envía su palabra. Viene y te roban, vienen y te quitan. Cuando clamamos a Dios, Dios envía su palabra. Alabo el nombre de Dios. Su palabra no escasea, su palabra está vigente. Gloria sea el nombre del Señor. Y el pueblo necesitaba escuchar las palabras del profeta, y el profeta viene. No se nos dice quién es el profeta, pero sí se nos dice lo que habló, que es lo más importante. Y lo que hace es recordarles: yo los libré, yo los saqué de Egipto, ahora están bajo otro reinado. Recuerden lo que yo ya hice. Y necesitamos muchas veces de que Dios nos recuerde esa palabra. Pero cuando viene esa palabra, todavía los de Madián los tienen sometidos. Por eso es que a veces cuesta al cristiano escuchar la palabra de Dios mientras está viviendo una situación de adversidad. Pero es tiempo de escuchar la palabra del Señor, porque cuando Dios habla, viene la victoria. Oh, alabo el nombre de Dios. Viene la victoria. Es por eso que trae la palabra, y trae una palabra para el pueblo. Recuerden, mira hacia atrás. Si estás pasando momentos donde te han quitado cosas, mira hacia atrás. ¿Qué es lo que esa palabra que Dios, esa obra que Dios ya ha hecho en tu vida? Pero en ese contexto general, Dios le habla a alguien en particular. Y a quien le habla es a Gedeón. En el capítulo 6 y ya el versículo 12 dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y no dice qué valiente que era, estaba escondido ahí aventando el trigo, estaba escondido. Este hombre estaba ahí, esforzado y valiente. Y fíjense la respuesta, versículo 13 de Gedeón. Dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Deténgase ahí. ¿Cuántas veces las palabras de Gedeón son las nuestras? ¿Cuántas? Ah, si Dios está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Recuerde que el versículo 1 dice que el pueblo se apartó de Dios, pero este hombre no. Y sigue diciendo: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Escuche, son las palabras del profeta.
Son las palabras del profeta. Yo te saqué de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado, dice, y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y sabe describir una situación, pero no sabe escuchar a Dios. Si sabes describir una situación, tienes que aprender a escuchar a Dios. Tienes que aprender, varón esforzado. Y lo que vemos aquí es un hombre cansado de una situación la cual lo dominaba, que había oído al profeta y la palabra de Dios. Encontramos a un hombre cansado. Señor, si estos son los que nos roban, son ellos. Y Dios los llama. Dios los llama. Y ahí, para no entrar en la historia, simplemente el ángel le revelará que es Dios. Y recordemos que Él ofrece holocausto. Y recordemos que pone el vellón y quiere que el rocío esté sobre el campo y no sobre el vellón. El cuero era eso. Y después quiere que a la inversa. Y en un momento Él se da cuenta de que Dios lo llama a liberar a este pueblo. Y Él dice amén. Y convoca. Vamos a juntarnos. Y se juntan alrededor de Él. La Biblia dice 32,000 personas. 32,000 guerreros. Y Dios le dice, son muchos. Son muchos. Tienes que anunciar y tienes que decir, aquellos que quieran volverse, que tengan temor, que tengan familia, que se vuelvan. Y se fueron. Y se fueron 22,000, dice la Biblia. Y este hombre se queda con 10,000 personas. Y el ejército de los madianitas era mucho más grande que 32,000. Y Dios dice, son muchos, sigue quitando. Y dice, llévalos a tomar agua. Y cuando los lleve a tomar agua, aquel que tome agua con la mano, con una mano y con la otra la tenga en la espada, ese es. Y resulta que solamente fueron 300. 300. Nada más que 300. Pero aquí viene algo importante. Aquí viene la palabra que los va a sostener hasta el final. Es ahí donde viene la palabra. El versículo 6 del capítulo 7 dice, y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo, acá viene la palabra. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Con estos 300 hombres. Con estos 300 hombres. Y ahí comienza una estrategia del cielo. La estrategia, aún tiene temor él. Y él le dice, acércate y vas a oír un sueño. Y él se acerca y escucha el sueño. Y ahí es cuando distribuyen 3 escuadrones. Bueno, está todo en la historia. Y en esos 3 escuadrones, en un momento con un cántaro, con un cántaro, con una antorcha, logra a través de eso Dios de manera sobrenatural, porque la obra siempre la hace Dios de manera sobrenatural, logra hacer que ellos comiencen a pelear entre ellos. Y es ahí donde se comienza la batalla y comienza esa noche y luchan todo el día. Y es ahí donde comienza el capítulo 8 y ya estamos llegando a esta frase. Y es ahí cuando el capítulo 8 dice los primeros versículos. Pero los hombres de Efraín dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué es lo que he podido hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos se aplacó. Luego le habló esta palabra, esto lo dice Gedeón. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo.
y se encuentra con los de Sucot y dijo a los de Sucot: os ruego que me deis a la gente que me sigue bocado de pan. Están cansados, ya lo definió. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están Seba y Salmuna en tus manos para que le demos pan a tu ejército? Están ahí los guerreros de Gedeón. Están peleando por el territorio de ellos también, por y en su territorio. Están agotados, están cansados, piden comida, piden un bocado de pan, no les dan, se le niega la ayuda. Los de Efraín primero se enojan contra Gedeón: ¿por qué no nos convocaste? Mentirosos. El capítulo 7, el versículo 24, dice: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. Envió mensajeros por los de Efraín, pero hubo un grupo que no sabía y le vinieron a recriminar. Cuando uno mira son razones suficientes para volverse, para decir: bueno, hagan ustedes, estamos cansados, hagan ustedes. Dios ha hecho. Piden ayuda y no se la dan. Piden ayuda a los de Sucot, los de Peniel están ahí, no les dan. Y en el versículo 5 dice: les ruego que les den simplemente un poco de pan. Y los cuestionan hasta con sarcasmo, ¿no? Diciendo: bueno, pero te faltan 2 reyes todavía. Tremendo. Cuestionan el liderazgo de Gedeón en este caso. Son indiferentes, así es la indiferencia, así es el sarcasmo. Nunca están contentos con lo que se ha hecho y además critican lo que falta. Es tremendo eso. Pero aún así, estos hombres se mantienen y cansados todavía siguen persiguiendo. Y yo entiendo que ellos se mantuvieron porque tenían una palabra de parte de Dios. Y la palabra que tenían era: con estos 300 hombres os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Esta palabra sostiene a este hombre Gedeón y sostiene a estos 300 guerreros que están con este hombre. Es que la palabra nos sostiene, la palabra nos edifica, la palabra es refugio para nosotros, nunca apartado de la palabra. Observe que si usted pregunta acerca de las escrituras, la gente parece no tener tiempo para leerla, para escudriñarla, pero ahí está la palabra de Dios, esa palabra que nos sostiene. La palabra de Dios tiene capacidad de proyectarnos en la vida, diciéndonos por medio de las promesas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y esta palabra los sostuvo. Cuando uno tiene una palabra, ordena sus valores, ordena las prioridades, ordena las actividades y se sobreponen a los obstáculos, como puede ser el cansancio. Alabo el nombre del Señor. La iglesia bautista zona oeste, la iglesia en la cual estamos, tiene 2 palabras que nos han sostenido en este tiempo y nos siguen sosteniendo. Y la palabra es: que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Y la iglesia en tiempo de pandemia se ha puesto detrás de esa palabra: que todos conozcan al único y verdadero Dios y a Jesucristo, y a quien Dios ha enviado aquí a la tierra. Y la segunda palabra tiene que ver con Isaías 8, 16 al 18. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y es eso lo que hemos hecho
hemos atado el testimonio, hemos sellado la palabra de Dios domingo tras domingo, jueves tras jueves, estudio tras estudio. Hemos sellado la palabra del Señor y cada uno de nosotros es señal de que Cristo está con nosotros. Es señal de que aunque estamos cansados, la palabra de Dios nos sostiene. Alabo el nombre del Señor. A estos hombres los sostiene una palabra a pesar de la decepción, a pesar de la desilusión de sus propios hermanos. A pesar de eso, la decepción, la desilusión es un estado de insatisfacción que surge en la vida de las personas cuando las expectativas no son cumplidas. Se forma ahí. Es por eso que cuando uno se decepciona, es cuando tiende a abandonar. No es que no han luchado, pero en un momento se sintieron decepcionados por alguien o por una iglesia o por la actitud de una persona. Se sintieron decepcionados, ya venían cansados, ya venían trabajando y abandonaron. Oh Señor Dios, toca sus corazones. Incluso otros decepcionados se apartaron del Señor, se apartaron aún de las congregaciones. Otros abandonaron ministerios porque se decepcionaron de sus hermanos. Estos hombres no se decepcionaron de sus hermanos cuando no le dieron de comer, cuando no les dieron algo de sostén. Estos hombres siguieron adelante porque la palabra los sostuvo. Con estos 300 hombres vencerás a los madianitas, y hasta que no los acaben hay que seguir adelante. Oh, alabo el nombre del Señor, porque hay momentos de cansancio. Tuvieron sus reclamos, muchos tuvieron reclamos y no los ayudaron. Denme de comer, denme de beber. Estoy en medio de la lucha cristiana y sin embargo no los ayudaron a estas personas que no les han ayudado. Yo en este día les digo en el nombre de Jesús, Dios no te ha abandonado. Recuerda la palabra que Dios te ha dicho. Déjame decirte que aunque las expectativas no se han cumplido, aunque hayas sido desilusionado, aunque los de Sucot y los de Peniel no te ayudaron, Dios te invita a seguir adelante. Otra de las cosas que superaron estos hombres tiene que ver con el rechazo. Los rechazaron. El rechazo es justamente eso, la no aceptación, la no admisión, la resistencia. No los aceptaron. Gedeón sintió también el rechazo por estos mismos hombres. Sintió el rechazo de los de Efraín. Sintió esa queja de los de Efraín. Gedeón pensó en que había que hacer el trabajo que Dios le mandó a hacer. Alabo el nombre de Dios. Sí, claro que sí, porque nos cansamos, porque hay veces que las críticas vienen, pero la palabra de Dios, si Dios te ha llamado, Dios te sostiene, tienes que seguir adelante. En este tiempo, llegando a fin de año, no es tiempo de cerrar las puertas, es tiempo de mirar el horizonte con esperanza hasta que la tarea de Dios se cumpla. Nunca dice la Escritura que será fácil. Lo que la Escritura dice es que Dios estará conmigo. Oh, alabo el nombre del Señor. Siempre es más fácil, siempre hubiese sido más fácil para Moisés volverse frente a la crítica que le hicieron. Sin embargo, Moisés siguió adelante. A Jesús le hicieron críticas, siempre hubiese sido más fácil caducar, pero Jesús siguió adelante. Hay que saber seguir adelante. ¿Cansados? Sí, mas todavía
persiguiendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cansados, pero todavía persiguiendo. Yo quiero hablarle a los cansados en este momento. Quiero hablarle a tu corazón que se siente cansado, no al apático, porque hago una distinción entre aquel que es apático y aquel que está cansado. La apatía tiene que ver con aquel que no le interesa. El apático tiene que ver, la iglesia puede estar sufriendo, no le importa. La gente se va al infierno, el apático no le importa. Está desordenado, no le importa. No. Yo le hablo al cansado, a la que está cansada, aquel que tiene una palabra del Señor. Es a ti esa palabra. Los apáticos no tienen nada que ver en esta palabra. Para ellos solo arrepentimiento y buscar a Dios y escuchar la palabra de Dios. Pero el que está cansado, el que se siente cansado, aquel que necesita una palabra de esperanza, Dios tiene palabra para ti en este tiempo, palabra de parte del Señor, porque el enemigo quiere paralizar, y la palabra que tiene que ver es la palabra de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa es la palabra del Señor. Otra palabra que quiero darte es en Isaías capítulo 40, cuando dice la palabra del Señor: los que esperan a Jehová recibirán nueva fuerza. Alabo el nombre del Señor. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pablo le decía a su hijo Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y si estás cansado, que eso te ha llegado al alma en el día de hoy, yo quiero recordarte las palabras de Jesús: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dios es el que nos hace descansar. Es Dios. Por eso que cuando uno mira, podemos hasta recordar una canción que decía: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Y esta misma canción decía: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este sediento corazón, necesito refrescarlo en ti. Si necesitas refrescar tu corazón, hoy yo te invito a introducirte en el río de Dios, Es posible que estés cansado, es posible que sea un tiempo para reflexionar, para decidir: voy a terminar la tarea. Es posible que alguien te haya desilusionado. Es tiempo de perdonar. A veces uno no sabe si uno no ha desilusionado a otros también. No lo sabemos. Y es ahí donde tiene que fluir el perdón en nosotros, en aquellos que tenemos responsabilidades en el camino del Señor. Es posible que otros te hayan rechazado, te hayan dicho que no por tu condición económica, por tu color de piel o por tu supuesta incapacidad, no sé. Es posible que alguien te haya traicionado en la confianza. Es posible eso, pero en este día escucha la palabra del Señor. Todavía hay que continuar, todavía hay que seguir. Vuelvo, mira que te mando, que te esfuerces. Hay que seguir y hay que seguir avanzando.
avanzando. Porque cierro con estas dos palabras en esta palabra, en esta meditación. Porque la palabra de Dios sigue diciendo, y en palabras de Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo Jesús, el cielo, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, los violentos lo arrebatan. Son ellos los que superan y siguen continuando. Pero para terminar, es decir, y aquel que es poderoso para guardarte sin caída, para presentarte sin mancha delante de su gloria con toda alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Gedeón y a estos hombres los sostuvo una palabra y eso se cumplió. Si estás cansado, todavía hay que seguir. Todavía tienes que mirar el horizonte y tienes que ver que hay esperanza. Vamos a orar en este día. Padre bueno, Dios de toda misericordia, Dios de toda bondad. En este tiempo, Jesús, venimos delante de ti, reconociéndote como Señor, como Dios, nadie más que tú, Señor. Es por eso que, Señor, reconocemos que llegando a fin de año hay cansancio, hay mucho cansancio, pero Señor, renueva a través de las fuerzas que tú sabes renovar. Tu palabra dice que tú renovarás las fuerzas como las del búfalo. Tú puedes renovarlas, Señor, en este tiempo. Es por eso que, mi amado Jesús, yo te ruego, sumerge en el río de tu Espíritu a estas personas que necesitan renovar sus fuerzas. Señor amado, que así como Gedeón se sostuvo por la palabra, cansado mas todavía persiguiendo, nosotros también podamos, cansados y todavía perseguir, sabiendo que el galardón está por delante. Bendito tú, Señor. Bendice a mis hermanos y llegando a fin de año, sea una palabra que traiga refresco a sus vidas. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Y esta canción que estás escuchando de Jesús Adrián Romero, cansado del camino, sediento de ti, la escuchamos un ratito y luego para todos los niños Rincón Kids. Dios les bendiga. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado,